soy Blai Burgaya y junto con otros compañeros coordino la revista La Trivial y bueno, no me voy a alargar mucho, sé que no me habéis venido a escuchar a mí. Bueno, antes que nada, gracias a la facultad por prestarnos el espacio y su disposición a que este acto se lleve a cabo. Yo voy a contar un poco lo que es La Trivial, que tenéis números allí en la entrada, los podéis coger al salir, totalmente libres. Bueno, La Trivial un poco empezó siendo una revista universitaria que empezó básicamente al verla circular y decir, hostia, esto mola mucho, vamos a hacer algo un poco más joven para que pueda intervenir gente de la universidad. Esto lo formamos unos compañeros en la Universidad Autónoma de Barcelona y al principio era una cosa como muy abierta, que todo el mundo podía mandarnos artículos y publicar todo aquello que quisiese. Posteriormente, al cabo de un par de años de ir sacando estos números, llegamos a la conclusión de que el objetivo tenía que ser un poco más ambicioso y que teníamos que crear un poco de red por todo el estado, de momento donde más estamos llegando es a Madrid, para que esto siguiera adelante, también visto que otro tipo de revistas como La Circular o estas cosas han ido desapareciendo, ¿no? Entonces un poco era ocupar este espacio. A partir de allí hemos preparado este número 25, que un poco era la demostración de que esto de que ya no somos solamente una web que recibe artículos y los publica casi sin filtro, sino que hay una línea política concreta, aunque es bastante amplia, y que hay gente de todas partes del Estado que colabora. Y nosotros en broma muchas veces decimos que es nuestra forma de aplicar la plurinacionalidad, es decir, trabajar en red con gente de distintas partes del país, en distintos idiomas. No hemos publicado nada en euskera porque no nos ha llegado, pero si llega lo publicaremos. Y aparte de esto, creo que bueno, sí, estamos preparando un siguiente número ya, que os doy como la exclusiva hoy, que va a estar sobre todo centrado en las próximas elecciones, tanto europeas como municipales como generales. Y la idea es que se va a publicar con lengua de trapo y que por lo tanto va a ser otro paso adelante para la revista y va a ser un poco ya la formalización del todo de La Trivial. Sin más, os presento a los ponentes, aunque creo que ya todos los vais a conocer. Bueno, Clara Serra es filósofa y hasta ayer fue portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Ha escrito libros como Leonas y Zorras, que por cierto está reseñado en esta revista número 25, y el último es Manual Ultravioleta, si no me confundo, y ahora mismo es la número 2 de las listas de Más Madrid. Por lo que respecta a Jorge Moruno, supongo que también todos lo conocéis, pero ha escrito libros como La fábrica del emprendedor o No tengo tiempo, que también los hemos reseñado en La Trivial, porque Jorge fue una de las primeras personas que invitamos a Barcelona que diera una charla. Y por lo tanto la relación viene un poco más de lejos, y si no conocéis a Jorge, pues no sé, tal vez su voz os suene de la última canción de Los Chicos del Maíz. Y nada, este acto un poco la idea era hablar sobre los nuevos horizontes que se abren en nuestro país, cuáles son las nuevas encrucijadas y cómo salimos de ellas, ¿no? Así que, sin más, le doy paso a Clara y que un poco que nos cuente cuál es su visión, ¿no?, sobre la España que viene. Bueno, pues primero muchas gracias a todos y a todas por venir y a La Trivial por organizar el acto y por todo el curro que hacéis, que me parece muy necesario y siempre hacéis cosas muy interesantes. Yo creo que tiene más sentido, como habíais planteado, que sea un diálogo, así que voy a hablar poquito porque no sé de qué os interesa más hablar, pero digo un par de cosas de lo que me parece que puede tener interés y yo creo que lo que está bien es que luego podamos dialogar, ¿no? Sí. Vale. Bueno, siempre que lo veníamos hablando Jorge y yo, cuando hacemos actos más de tipo político, pues de alguna manera a veces hablamos más del mundo que queremos que se produzca y que creemos que producimos al hablar de él, que hacemos un análisis más teórico, ¿no?, de la situación. Entonces voy a intentar hacer más bien un análisis
que un discurso político, como los que solemos hacer. Sin embargo, sí que creo que en los análisis, o sea, en los discursos políticos que hacemos hablamos de la España que queremos o de la España que creemos que representa el futuro, y creo que es real que hay tres cosas que tienen que formar parte del país del futuro. Una es el feminismo. En los últimos años ha habido un avance que creo que es evidente, ¿no?, en la hegemonía del feminismo. En los últimos 4 años, sobre todo, hemos pasado de que el feminismo sea una cosa minoritaria y que formaba parte de las demandas de la izquierda, incluso dentro de la izquierda, de demandas que tenían más que ver con las mujeres y con organizaciones de mujeres, a pasar a ser uno de los movimientos que moviliza más al país. Los últimos 8 de marzo han sido evidentes, no solo el del año pasado, que ya fue un éxito y que, como sabéis, pues el mundo miró a Madrid, Europa miró a Madrid, porque fue una huelga muy secundada y porque fue una movilización masiva en las calles, ¿no?, el día 8 de marzo. Este 8 de marzo ha vuelto a ser un éxito y evidentemente el feminismo se ha colado en el sentido común, incluso se ha despolitizado en el sentido de que se ha colado en las conversaciones de amigos, en las conversaciones familiares, ¿no? En ese sentido se ha transformado en sentido común. Así que en ese sentido hay un avance evidente del feminismo y que creemos que forma parte ya de las demandas mayoritarias y que forma parte del país del mañana. Otra de las cuestiones de las que hablamos y cada vez más es el ecologismo, es el más incipiente, pero creo que claramente va a ir a más, auge de una demanda. El otro día veíamos las movilizaciones que ya empiezan a darse aquí de jóvenes contra el cambio climático y que empiezan a formar parte de demandas de gobiernos, de fuerzas del cambio, que creo que van a ser crecientes, que en otras partes del mundo ya son más hegemónicas y que van a formar parte del país del mañana, ¿no? Y la otra cuestión, pues la plurinacionalidad, más problemática, aún menos asentada como una demanda mayoritaria de nuestro país, y sin embargo que creo que si no forma parte del país del mañana, otro pacto territorial en nuestro país, pues vamos a seguir atrapados y atrapadas, rehenes de esa lógica que en los últimos años ha beneficiado fundamentalmente a los partidos de la derecha y que, bueno, vive de ese enfrentamiento entre la España y la anti-España en la que nos vemos atrapados y atrapadas, ¿no? Creo que hay un análisis que hacer también que tiene más que ver con una clave internacional, en el sentido de que, y esto lo decimos también mucho, la consolidación, podríamos llamarlo el fracaso, pero no sé si es el fracaso o la consumación de los proyectos neoliberales en las últimas décadas, ha dejado un mundo más precario, más incierto y con menos seguridad para la mayoría de la población. Por ejemplo, si pensamos en el tema de la vivienda o si pensamos en la precariedad del empleo, esto Jorge os puede hablar mucho porque ha dedicado a ello muchas horas. La mayoría de la población tiene incertidumbre con respecto a cuestiones como cómo va a pagar su vivienda o si va a mantener el empleo, y en la Comunidad de Madrid y en España se ha asentado la figura de los trabajadores pobres. Tener trabajo ya no es sinónimo de estar fuera de la pobreza, ¿no? Creo que esa incertidumbre, esa falta de certezas, esa falta de horizontes, de seguridad, tiene muchísimo que ver con el auge de los proyectos de ultraderecha, con los proyectos reaccionarios que no solamente se pueden dar en nuestro país, sino que se dan en muchos otros países de Europa o de América. Y en ese sentido, por eso decimos que a la política le toca prometer orden y asegurar certezas, certidumbre y horizontes seguros para la mayoría de la población, ¿no? Creo que esa es una de las amenazas que se cierne sobre nosotros y que en ese contexto, obviamente, van a tratar de sacar tajada quienes resuelven la falta de certezas, de seguridad y de horizonte por la vía de enfrentarnos unos a otros, enfrentarnos unas a otros también, ¿no? Claramente hay un intento por parte de los partidos de la derecha de ir a esos temas en los cuales se puede señalar como culpable de nuestros males al último que acaba de llegar, podríamos decir, ¿no?
los partidos de la derecha, algunos con más pudor y otros de forma más descarada, coquetean desde hace un tiempo con los discursos racistas, en donde se señala a determinadas personas como causantes de la falta de derechos de otras. También coquetea, por supuesto, o ha explotado el enfrentamiento entre los españoles y los catalanes. Sabemos hasta qué punto ha sacado réditos de esto el Partido Popular, Ciudadanos, Vox en estos últimos tiempos, y diría que explotan también desde hace un tiempo el enfrentamiento entre los hombres y las mujeres. Hay aquí tres vetas por las cuales fracturar la sociedad o enfrentarnos unos a otros: el discurso racista, el de la anti-España versus la plurinacionalidad, y el discurso antifeminista de las feministas en realidad vienen a hacer una guerra contra los hombres y por tanto los hombres tenemos que defender nuestros derechos. Me voy a centrar un poco más en el feminismo, porque creo que hay que tomarse muy en serio estos retos o estos peligros cuando respondamos desde el feminismo a ellos, ¿no? En primer lugar, creo que el feminismo le toca ser un feminismo que promete certezas y que hace una cosa que creo que está en disposición de hacer, que es reconstruir las alianzas o las solidaridades sociales y por tanto la cohesión social. Esto es una cosa en la que muchas feministas llevamos trabajando mucho tiempo, cuando nos dimos cuenta de que si el feminismo era capaz de ser algo hegemónico, era porque no solamente viene a hablar de las mujeres, sus demandas, sus necesidades, sino que es capaz de hablar del bienestar del conjunto de la sociedad. Eso es que el feminismo pueda ser un discurso universal y que pueda ofrecer una mejor vida para todos y para todas, ¿no? En ese sentido, es fundamental hacer un feminismo, un discurso feminista que enlace con los derechos sociales, la defensa de los servicios públicos, que ponga en duda el modelo de empleo tal y como ha venido existiendo, que reivindique que el trabajo es algo más que el empleo y por tanto saque de la invisibilidad social todo el trabajo de cuidados. En esa medida también ponga en jaque o cuestione el modelo de empleo que forma parte de ese modelo neoliberal, pero también que ponga en el centro la defensa de la sanidad pública, de la educación pública, que cuestione el modelo de pensiones que tenemos, es decir, un feminismo que demuestre constantemente ser capaz de hacer alianzas con otras demandas sociales, defender los derechos de la mayoría de la población y que en ese sentido, siendo un discurso, un movimiento que es capaz de ser para el 99%, no se resigne nunca a ser una defensa de los intereses del 50%. Y por otro lado, y esto es quizás una cosa especialmente delicada, creo que el feminismo tiene que tratar con mucho cuidado la cuestión de cómo se interpela a los hombres. Hay últimamente cada vez más una reflexión acerca de si estamos en una cuarta ola feminista, no solamente en nuestro país, sino las feministas de América Latina, por ejemplo, reflexionan mucho sobre esto. Se tiene la consciencia de que el feminismo ahora mismo es un movimiento especialmente internacional, especialmente capaz de construir como una alternativa a movimientos reaccionarios que también se dan a escala internacional. Pero hay una cosa que se repite todo el rato y es la reflexión sobre la masculinidad y el papel de los hombres, no solo en nuestro país, sino en muchos otros países. Cómo tratamos la cuestión de los hombres, su papel y cómo se articula esto políticamente. Creo que a veces hablamos de esto de si el feminismo tiene que decirle a los hombres que tienen que perder privilegios, ¿no? Y muchas veces se discute, bueno, sí, podemos hablar de que el feminismo ofrece una mejor vida, más derechos para el conjunto de la población, pero los hombres tienen que admitir que pierden privilegios. Yo creo que asumir que se pierden privilegios no es el problema
fundamental o lo que está aquí en juego cuando avanza el feminismo. El verdadero problema no es perder privilegios, sino es perder la identidad. El verdadero problema es que hay una crisis de identidad con respecto a la masculinidad, y esto sí que es lo que nos tenemos que tomar en serio, y esto sí que es un fenómeno políticamente relevante, capaz de generar un escenario totalmente volátil. El verdadero problema es que los hombres empiezan a no saber cuál es su papel en el mundo y qué quiere decir ser hombre hoy en día, no que se pierdan privilegios. Claro, cuando se pierde la identidad, cuando no se sabe muy bien para qué estoy aquí, cuál es mi papel, qué se espera de mí, qué soy, esta es la pregunta, ¿qué soy? Entonces cobran muchísimo peso discursos como los que está haciendo Vox, como los que está haciendo a veces el Partido Popular, que tienen una enorme capacidad de progresión y de auge en nuestra sociedad. La reacción antifeminista que está habiendo en nuestro país y en otros muchos países, tiene un caldo de cultivo que hay que tomarse muy en serio, ¿no? Y que además me parece importante ligarlo con, en general, la pérdida de horizonte o de certezas de las que hablaba antes. Hay una cosa que es muy interesante que decían sobre las mujeres que han estado participando en los movimientos por la vivienda y en la PA, que siempre se ha dicho que las mujeres han participado más, por ejemplo, en los procesos de desahucio, y que han sido más protagonistas. Y esto se debe a que hay muchos hombres, cabezas de familia, sustentadores de familias, que cuando ha habido una situación de desahucio se han deprimido. No han sabido cómo gestionar esa situación, y han sido las madres o las hermanas las que han tomado como la iniciativa en esos procesos. Me parece súper importante que reflexionemos sobre esto, porque me parece que justamente un mundo en el cual el empleo empieza a no garantizar la posibilidad de que una familia tenga seguridad, o la posible pérdida de la vivienda, afecta, creo, fundamentalmente también a quienes tradicionalmente tuvieron el papel de justamente ofrecer seguridad y certidumbre a las familias, que son los hombres, que han sido siempre sustentadores y que han tenido ese papel. Y vivimos en un mundo en el cual muchas veces hay hombres que se quedan en paro, que salen del mercado laboral, que no saben cómo van a poder asegurar un futuro para sus hijos o una educación para sus hijos, y esto genera una crisis de masculinidad. Esto por sí solo, sin que metamos en escena el feminismo, esto ya genera un problema para la masculinidad. No digamos ya cuando vivimos en un mundo en el cual puede pasar que un hombre está en paro, ha perdido el empleo, está fuera completamente del mercado laboral y tiene una compañera, una novia o una mujer que sigue trabajando y que cobra más que él. Esto es un problema para la masculinidad. Si a esto le añadimos el avance de un feminismo que viene a pedir que los hombres reflexionen sobre su papel y renuncien a ciertas cosas, se junta un cóctel complicado para los hombres. Pero insisto, no solo por el feminismo, sino porque la falta de certezas materiales y la imposibilidad de seguir asegurando un futuro material para ti y para los tuyos impacta más en quienes tuvieron tradicionalmente el papel, el rol de asegurar un futuro para los suyos, que son los hombres. Y en ese sentido creo que tenemos que hacer un feminismo que sea muy consciente de esto y muy cuidadoso con esto. Como decía antes, creo que es un feminismo que tiene que hablar sobre el conjunto de los derechos de la sociedad, pero también tiene que ser un feminismo que ofrece identidades posibles a los hombres. Quizás sobre esto podemos discutir luego, pero me parece muy importante, y algunas compañeras lo hemos defendido durante muchos años. El feminismo no solo puede decirle a los hombres lo que no pueden ser, el feminismo tiene que decirle a los hombres lo que sí pueden ser, y tiene que ofrecer vías a la masculinidad. No puede darle solo callejones sin salida, y tiene que de alguna manera ofrecer a la masculinidad un nuevo lugar en el que estar en el mundo y un nuevo lugar desde el que construir, ¿no? Lo dejo aquí, y yo creo que hay como preguntas y cosas polémicas que se pueden discutir, y te dejo a ti, Jorge.
Vale, bueno, en primer lugar, agradecer a la Trivial la invitación y felicitaros por la revista. Esperemos que siga más adelante y que, bueno, a día de hoy, digamos que sustituya la circular, ¿no? De hecho, no sé si se sigue publicando la circular. No. Diría que no, pero tampoco lo sé. Pero online tampoco, bueno, sí, no lo sé. La España que viene, ¿no? O la España de mañana. Voy a coger un poco lo último que comentaba Clara y voy a tirar un poco de ese hilo. Creo que no podemos disociar, aunque obviamente cada contexto nacional es divergente y tiene su propio pozo histórico y su propia trayectoria, pero creo que no se puede separar las tendencias que se están viviendo, aunque digo aterrizan de manera distinta en cada país y dependiendo del desarrollo que haya tenido cada uno, de lo que está sucediendo bien en el conjunto del mundo, podemos decir en el conjunto de Europa. Al hilo de lo que comentaba Clara sobre esa desestabilización de un cierto orden y una cierta certidumbre y unos equilibrios, no sé si habéis visto una película, es del año pasado, se llama La Revolución Silenciosa. Es una película que trata, es muy curiosa porque trata sobre, yo sé que a la ortodoxia esto le va a volver un poco loco, pero trata sobre la historia de unos estudiantes socialistas que se reclaman socialistas, que están en la RDA y que deciden solidarizarse con la Revolución Húngara del 56. Esto desacta una cierta paranoia persecutoria dentro de la RDA y, digamos, les lleva a un problema a estos chavales de instituto. Uno de esos chavales viene de una familia muy obrera, su padre es obrero de la metalurgia, y el padre asustado, que por cierto el padre participó en la revuelta del 53 en Alemania del Este, que fue una revuelta obrera contra las malas condiciones de vida que se tenía, obrera digo, socialista. Está asustado de que su hijo no se vaya a titular y él tenía muchas esperanzas porque era el primer hijo, el primer miembro de la familia que iba a conseguir titularse. El padre, para tratar de encauzar a su hijo, se lo lleva un día a la fábrica y se lo lleva precisamente para que vea lo que es eso y lo mucho que le conviene titularse, precisamente para evitar tener que hacer lo que a mí me ha tocado tener que hacer, ¿no? Que es una de las razones muchas veces por las cuales un padre o una madre envía a sus hijos al colegio, precisamente para transformar la vida, para que tú no tengas que sufrir aquello que yo tuve que sufrir y por eso para que tú tengas más herramientas y puedas tener mayor margen de decisión de aquel que tuvieron las generaciones pasadas. Seguramente si miráis en vuestras propias biografías podréis ver esa evolución en muchísimos casos, al menos en la mía. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? La idea, estos son los años 50, pero se podría trasladar también al otro lado del muro. La idea según la cual el hijo de un obrero, si no se forma para otra cosa, si no estudia por la razón que sea, siempre de algún modo va a poder encontrar un hueco porque tiene familiares, porque trabaja su padre en una fábrica, siempre va a poder incorporarse, ha desaparecido. Es decir, es un poco lo que llamó ya hace años el sociólogo Pierre Bourdieu el fin de un mundo. Cuando se dice el fin de un mundo no es el fin de una característica concreta, sino de toda una cosmovisión y de todo un ordenamiento social, político, cultural, económico, sexual, doméstico, es decir, en grandes rasgos. Este fin del mundo lo que está haciendo es, que ya viene arrastrándose de hace tiempo, pero que se ha incrementado y se ha intensificado mucho más después de la crisis de 2008, lo que ha hecho es socavar las condiciones materiales y los modos de vida psíquicos que daban lugar a un tipo de sociedad. Ese tipo de sociedad que asociaba certezas, garantías y seguridades en el medio y largo plazo asociadas a un tipo de patrón, es decir, una clara división sexual del trabajo, con el hombre fijado en la cadena de montaje, en la fábrica, en la oficina, donde sea, que eso a su vez también es el resultado de una afanosa tarea histórica por construir esa ética del trabajo, ¿no? Muchas veces, y aquí hago un paréntesis, cuando se dice el capitalismo está destruyendo los lazos sociales o las comunidades, sí y no. Es decir, esas comunidades que se están destruyendo y esos lazos que se destruyen son a su vez efecto de destrucciones pasadas, porque no hay esencias, no hay un punto cero de donde nace una comunidad. No sé, yo me imagino cuando apareció el teléfono, seguramente que trastocó muchísimas relaciones sociales, no sé si de manera comparable a como lo hace hoy Instagram, pero que creo que deberíamos percibir estas transformaciones desde ese punto de vista no esencialista, ¿no? Pero, digamos,
esa división clara del hombre en la fábrica y la mujer fijada en la cocina era de alguna manera lo que sostenía un cierto equilibrio que duró en realidad bastante poco, ¿no? Una parte del siglo XX. Lo que estamos asistiendo, y por esto engancho con lo que decía Clara, se está perforando las condiciones de posibilidad de todo ese tipo de órdenes y por lo tanto todo ese tipo de posiciones, de reconocimientos, de identidades y de lugares, ¿no? Esa idea que ha dicho de, bueno, ¿y ahora quién soy yo? ¿Y cómo se me reconoce en sociedad? ¿Y cómo me hago para sentirme útil, ¿no? Si uno mira todas las encuestas últimas, por ejemplo, de organismos europeos como Eurofound, se dispara y siempre, digamos, si lo filtramos por criterios de clase, siempre más, cuanto más baja es la clase, en preguntas muy cualitativas del tipo, no sé cuál es mi lugar en el mundo, no me siento reconocido, no sé qué va a ser de mis hijos. Ese tipo de preguntas, a las respuestas, cuanto más baja es la clase, más se dispara esa incertidumbre y por lo tanto esa pérdida de sentido y esa pérdida de brújula. En ese desequilibrio es donde podemos volver a verificar, yo espero que no, pero que ya se ha verificado en otras etapas de la historia, que no hay ningún efecto mecánico entre si se pasa mal, entonces la gente va a despertar y va a entender que le conviene, no sé, socializar los medios de producción para que todos vivamos mejor. Bueno, no existe esa forma mecánica, ¿no? Decía, creo que era el economista Niño Becerra, que ponía un tuit, ¿no? Como sorprendido, pero ¿cómo es posible que en 1914 aquellos que tenían vidas idénticas y que compartían los mismos intereses, los obreros alemanes y los obreros franceses, al final decidieran posicionarse cada uno con sus respectivas naciones y matarse entre ellos, ¿no? Pues obviamente algo que a mí personalmente me horroriza, pero más allá de lo que nos parezca, la pregunta es, bueno, pero es que quizás aquello que les impulsaba o aquello que les identificaba, y no es algo que celebro, sino que creo que es algo que se constata históricamente, es precisamente que se sentían más parte de las naciones que parte de otra identidad, porque son identidades, no existen formas naturales, de aquello que se consideraba como clase, y por lo tanto eso fue el gran derrumbe que trastocó, bueno, todas las internacionales, el movimiento obrero, y es cuando Lenin, aquí un apunte, se va a Suiza y decide hacer una cosa que hoy sería catalogada como horrible, pero se pone a leer el libro más complicado de la historia, que es La ciencia de la lógica de Hegel. Justo en ese momento que se derrumba todo su mundo, decide hacer una inmersión en lo más complicado. Estamos en una situación en la cual se mueve el suelo bajo nuestros pies. Y no parece ser que haya avisos en el corto, en el medio plazo, de que vaya a haber una suerte de nuevo acuerdo. Es algo que ahora empieza a sonarse con el Green New Deal, pero que a día de hoy todavía no existen las claves. Recordemos que el New Deal, en cierto modo, por decirlo de manera muy esquemática, sin revolución rusa no hay New Deal. No hay estado de bienestar en Europa. Sin ese otro en el otro lado que hace de cierta amenaza, y esto no tiene nada que ver con cómo valoramos cómo vivían en ese otro lado, pero esa existencia, sin Keynes diciéndole a Roosevelt, o nos ponemos las pilas, y por supuesto sin todo el ciclo de movilizaciones salvajes, de huelgas durante el mandato de Roosevelt, no hay New Deal. Hoy no existe ese otro, ¿no? Es decir, no existe esa otra, digamos, amenaza que empuje a esa existencia. Esa amenaza a lo mejor hay que construirla, y esa amenaza a lo mejor se llama cambio climático. Y ya hay voces que están empezando a decir que hay que movilizar, mentalizarse o subjetivamente entender eso como una amenaza de guerra, como una amenaza bélica, y por lo tanto hay que movilizar todos los recursos porque estamos afrontando una situación que va, digamos, que pone en peligro no la Tierra o ese discurso de los años 90 que por supuesto que también es verdad, ¿no? De los osos polares, los polos, ¿no? Pero esto es algo que dice mucho Sise, que te dice, ya, el problema es que tú sales a la calle, ves césped y ves el sol y dices, pero qué cambio climático es aquí, ¿no? Esto es una cosa como casi caritativa, que yo pongo dinero por los pobres osos. No, ahí está muy bien el lema de los estudiantes belgas que decían, no estamos defendiendo a la naturaleza, somos la naturaleza defendiéndonos. Es decir, lo que está poniendo en peligro no es la permanencia de la Tierra. A la Tierra le da exactamente igual, la Tierra va a seguir ahí, mal que bien, menos que mal, va a seguir ahí. Lo que pone en peligro es la viabilidad de nuestra existencia en ella, que es algo bastante distinto, y por lo tanto es algo que nos atañe a todos y a todas. Entonces tenemos como muchas crisis atravesadas. Una es la crisis de los sistemas de trabajo y del bienestar.
¿no? Cómo generar seguridad, libertad, garantías, certidumbres, reconocimientos y sentimientos de utilidad. Por otro lado, la crisis climática, que esto obviamente atraviesa, digo, los países del sur más acentuado, pero también en el conjunto de Europa. Y por otro lado, lo que es en España exactamente, es la crisis de identidad nacional. Y con esto creo que muchas veces se ha cometido un cierto error, un cierto equívoco a la hora de plantearlo. Yo creo que la cuestión catalana no es la cuestión de cómo encajar Cataluña, es decir, o la cuestión de la plurinacionalidad no es la cuestión catalana, es la cuestión española. Y por lo tanto, cualquier cuestión relacionada con la cuestión catalana tiene que percibirse como la necesidad de resolver en su amplio conjunto la cuestión española, y no solo atañe a, digamos, a la identidad nacional de catalanes, vascos o gallegos, sino que tiene que ver, por ejemplo, con el sistema de financiación autonómica, con las competencias de los municipios para solventar los problemas, tiene que ver con el tren de Extremadura, tiene que ver con todo ese déficit de infraestructura, digamos, en otros lugares como en Almería, y solo desde esa perspectiva amplia y, digamos, y plural, es desde donde se tiene que solventar el conjunto de problemáticas, porque si no, parece que es cómo mantenemos lo que ya hay, seduciendo a los catalanes para que se integren en lo que ya hay. No, se trata de modificar el conjunto de lo que significa además ser español, porque es una identidad secuestrada, que a día de hoy todavía lo siguen haciendo. Cuando vemos al señorito Iván de los Santos Inocentes en la televisión hablando en nombre de España y hablando de los que son antiespañoles, pero ¿cómo puede ser que gente que tienen títulos de marqueses nos estén diciendo repartiendo carnet de quiénes son españoles y quiénes son no españoles? Pero ¿cómo puede ser que esta gente que se ha dedicado sistemáticamente, históricamente, a destrozar las condiciones de vida de los españoles y del pueblo español, aquellos que digan quiénes pueden ser y no pueden ser españoles? Y aquí hay una cuestión central y fundamental que todavía no se ha, no se ha resuelto, que es: toda identidad necesita de un otro. No existe una identidad sin un otro distinto. Esto lo estudian mucho los lacanianos y los psicoanalistas, ¿no? Ese otro es aquel que te impide a ti ser plenamente, pero sin su existencia tú no podrías ser, ¿no? Entonces, de alguna manera, y esta es la gran tragedia que tenemos en España, es que esa construcción nacional desde la perspectiva de las élites ha construido la idea de España en torno a la idea de la anti-España. Y ese otro es la anti-España, no es ese otro de otro país con el que has tenido, no sé, históricas relaciones o conflictos bélicos. No, es tu propio pueblo, tu propio país y la realidad de ese país, sus lenguas, sus culturas, la manera de convivir. Y esto obviamente atravesado por la cuestión, la disparidad de la cuestión social. Así que ese gran problema de la cuestión española es el déficit de la construcción nacional, que no estatal, porque España es uno de los países más exitosos en estructura de Estado. De hecho, España tiene una larga tradición en ese sentido. Pero sí tiene un déficit de, como aquello que decía Benedict Anderson, ¿no?, de comunidad imaginada. España no es a día de hoy una comunidad imaginada por todos sus miembros, por el conjunto de la población. Y de ahí, y yo sé que esto a los independentistas no les gusta, el independentismo es un efecto o un defecto de este déficit de construcción nacional española. Es decir, es esa incapacidad de haber construido una identidad nacional como comunidad imaginada por todos a la cual queremos pertenecer, lo que provoca que haya quienes entiendan que la salida para conseguir otros anhelos, otras que son legítimos, por supuesto, pasa por formas de independizarse y demás. Obviamente, históricamente hay varias modalidades, no sé cuánto tiempo llevo, hay varias formas de construir naciones, ¿no? Una es la vía francesa, que entendemos que es escuela pública 1832, y el que no tenga el acento parisino, regla y a hostias, vamos, básicamente. Otras son las construcciones federales, podríamos decir que en ese sentido la mejor sería la Suiza, pero claro, para eso tienen 600 años de democracia. Es decir, claro, en Suiza tienen una convergencia y una estructura de idiomas y demás que digamos, ese sería como el objetivo, pero sería muy, muy complicado. Entonces tenemos, primero, cómo dar seguridades en términos sociales, y eso pasa por repensar los sistemas de trabajo y los sistemas de bienestar, y en mi opinión, yo sé que esto que hay mucho debate, tiene que ver con cómo garantizar
por medios distintos que no necesariamente son el trabajo remunerado, la seguridad, la libertad y la igualdad, y por lo tanto apelar a la idea aristotélica de que la democracia es el tiempo libre de los pobres. Siempre hay, esto lo decía muy bien Bernard Russell, ¿no?, que es en plan, joder, a los ricos nadie le molesta lo que hagan con su dinero y con su tiempo que tienen gracias al tiempo de otros, obviamente. Pero eso sí, el tiempo libre de los pobres nos vuelve loco, ¿no? ¿Pero qué van a hacer? Lo que van a hacer es emborracharse. ¿Para qué quieren vacaciones? Ese era un argumento típico. Hoy a nadie se le ocurriría, bueno, sí, poner en duda las vacaciones. Pero digamos que está más o menos asumido. Bueno, pues esta idea del miedo al tiempo libre de los pobres es el miedo a la democracia. Es el miedo a que cualquiera pueda ser en la esfera pública. Así que ofrecer garantías, seguridad, reconocimiento, sensación de utilidad, no porque eso sea mejor humanamente, que también, sino porque la otra opción es lo que ya estamos viendo: paro crónico, porcentajes cada vez más crecientes de la población que están en el alambre, que se ven fuera, que las posibilidades de caerte o de verte excluido del circuito del dinero y del trabajo son cada vez más amplias. Y esto no es que lo diga yo, lo decía la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales hace 4 años o 5 años, decía que aunque se saliera de la crisis, hasta el 50% de la población española podría llegar a verse en riesgo de exclusión social. Claro, y se da la situación de crecimiento sin salario, crecimiento sin distribución, y muchas veces nos dejamos guiar por los datos, ¿no?, que le dicen, ha crecido la afiliación a la seguridad social. ¿Y? Tú trabajas 2 horas y ya sales de los datos del paro. ¿Eso quiere decir que tienes seguridad alrededor de que haber conseguido un empleo? No. El otro día salió un estudio de CaixaBank, ¿no?, ¿vale?, que venía a decir que hoy se firmaban un 20% más de contratos, pero que no superaba la afiliación. O que, por ejemplo, que cuando hablamos de temporales, no estamos diciendo lo mismo hoy que hace 10 años. En 2007 la media de los trabajos temporales era de 79 días, hoy es de 52, la media. Es como lo del salario, la media, y luego está lo más habitual. Esto nos viene a decir que el 40% de los contratos temporales dura un mes o menos, y el 30% una semana o menos. Es decir, si alguien que trabaja durante una semana ya cuenta como afiliada a la Seguridad Social y por lo tanto baja el paro, eso no se traduce en que realmente esa persona puede vivir a través de esa situación. De hecho, uno de los grandes problemas que tiene España es no solamente los bajos salarios, que eso tiene que ver, y eso lo dice muy bien la OCDE, con haberse especializado en sectores de muy baja productividad. De hecho, cada vez que celebramos el aumento a granel de llegada de turistas, el sector de la hostelería, el salario es más bajo que el de la media, ¿no? Sino que tiene que ver con una incapacidad estructural de transformar y de modificar el tan cacareado modelo productivo que nunca se termina de modificar. Pero incluso los propios trabajadores indefinidos, mal llamados fijos, el 40% no supera el año y el 50% no supera los 2 años. Así que tener certidumbres y garantías a través del empleo remunerado va siendo cada vez una cosa más del pasado. Así que nos toca forjar otro mundo. Si ya es el fin de un mundo, nos toca cómo ir construyendo las bases de otra realidad que impida, por ejemplo, que entre el año 2009 y 2019 España haya perdido más de 1 millón de personas en el saldo general, ¿no? Así que un país que pierde población es un país que se hunde, y un país que la recibe es un país que, digamos, la disfruta. También porque cada enfermera, cada persona que se va a trabajar a Alemania o a Inglaterra, es dinero que se pierde de aquí. Cada persona implica una inversión de 200.000 personas, de 200.000 euros, tanto dinero público como dinero invertido por sus padres en la educación. Y el país que lo recibe, genial, ya me vienes formado y me vienes y te puedo incorporar. Pero claro, eso es una gran pérdida para el país, como en este caso el español. Para ir terminando, hay otro problema. Bueno, esto, la cuestión nacional, para hacer el apunte, esto tiene que ver también con aquello que decía el filósofo Rancière ya en los años 90, con el síntoma del retorno de lo arcaico, y cómo estos desequilibrios y todos estos miedos, estas incertidumbres y esta falta de perspectivas, y quién soy yo, sobre todo digamos en la figura del hombre, ¿no?, como decía Clara, aquel que lleva el sustento a casa, y cómo ahora uno pierde esa brújula. Está el peligro de ese retorno de lo arcaico en su forma obviamente totalmente reaccionaria, que lo que quiere es resistirse a cualquier forma de
de cambio y de pérdida de lugar. Ojo, se expresa en su manera más reaccionaria por la derecha, pero es un sentimiento bastante transversal. También diría que en algunos sectores de la izquierda, que sienten, sobre todo con ciertas reacciones con el feminismo, no sé, gente que no es capaz de convocar ni a sus colegas, están constantemente como inquisidores alertando de cómo el feminismo se está capturando por las élites y cómo en realidad eso no está poniendo en duda al capitalismo en general, ¿no? Y lo mismo con el ecologismo, ¿no? Que es paradójicamente una pérdida de su propia identidad la que está en peligro, o identidad que muchas veces es mitificada de aquello que se fue hace un siglo, ¿no? Y que se achaca a las aspiraciones que se tiene, entonces eso es malo. Curiosamente los jornaleros del siglo XIX, del mediados del siglo XIX, y esto lo dice Eric Hobsbawm, no es que lo diga yo, en el siglo XIX empezaron a ver a la figura del obrero como algo aspiracional y de repente todos querían ser obreros porque entendían que eso era una cosa que les mejoraba la vida, ¿no? Creo que habría que entender el neoliberalismo también desde ese punto de vista de cómo se consiguió captar e interpelar aspiraciones de la sociedad que fueron interpretadas a través de la idea de clase media que hoy obviamente está en profunda crisis. Y por último, ya termino, la cuestión europea. Yo sé, y ya sé que muchas veces no encaja con los discursos, con las cuestiones de la idea de soberanía y demás, pero es que la cuestión europea está ahí, creo que no se va a ir. De hecho, no sé si los propios británicos se van a ir a algún lado. Y estamos hablando de la quinta economía del mundo, que tiene su propia moneda y que no saben cómo salir del meollo en el que están. Lo cual nos viene a identificar también ciertas situaciones, como por ejemplo cuando pasó en Grecia, que decían, lo que tendría que haber hecho Tsipras es irse. Ya, pero es que su propio pueblo no quería irse, porque Grecia importa hasta las aspirinas. Entonces tienen un problema. Y de repente si te vas, que le pides dinero a China y a Rusia, y te lo van a hacer gratis. Quiero decir que estamos en una dimensión, en una escala en la cual yo no tengo tan claro si se puede salir, y si se sale de esto es posible que dé lugar a una suerte de guerra civil europea. Entonces, como de nuevo no digo que lo esté celebrando, sino tratando de comprender cuál es la situación y cómo al mismo tiempo es una Europa construida en torno a una serie de beneficios, muchas veces desde una perspectiva del miedo, de ese miedo histórico que tiene Alemania por la inflación y por lo tanto de lo que ellos entienden que dio lugar al nazismo, y se ha construido una comunidad de estabilidad presupuestaria. Y como decía Jacques Delors, el que fuera el presidente de la Comisión Europea en los años 80, nadie se enamora de un mercado, hace falta algo más. Nadie genera una identidad en torno a una serie de criterios de déficit, inflación, ¿no? y digamos, de criterios presupuestarios. Pero al mismo tiempo se ha hecho todo lo posible para no generar una identidad, un pueblo, una identidad política en torno a la idea de Europa, sino simplemente como una serie de diktat financiero en el que hay que cumplirlo, aunque sean economías desiguales, no hay convergencia fiscal, no hay hacienda pública, etcétera, etcétera. Ese atolladero sigue ahí y ahora ya se está hablando de una crisis inmobiliaria a nivel europeo. No he hablado del tema en España, el inmobiliario, pero bueno, luego lo hablamos. Ya termino. Y ahora se está hablando de que la locomotora, digamos que en realidad es un vagón, alemana está en crisis. ¿Por qué? Porque Alemania siempre se ha dedicado en esa construcción europea, en la cual, recordemos, nota al pie, les pagamos entre todos la deuda, o sea, se les anuló la deuda en el 53, les pagamos entre todos los europeos la unificación alemana, y aquí nadie luego ha sido capaz de ponerse de acuerdo para salvar a Grecia, ¿no? Como debería hacer una reserva federal en lugar de cortarles el grifo. Como se ha dedicado a exportar y como le recetó austeridad al conjunto de Europa, diversificó y se fue a exportar a China. Como China ahora tiene problemas por la guerra comercial con Estados Unidos, y como tiene problemas para exportar, y como se basa mucho en la demanda exterior y no en subir salarios y la demanda interna, tienen un problemón ahora. Ese problemón no se van a aplicar ellos, no sé si se van a aplicar a austeridad, pero que es un problema que también tiene una dimensión europea y que va a volver. Lo que pasa es que no sé cómo se va a traducir políticamente. Desgraciadamente, políticamente por ahora se está traduciendo en distintas modalidades de formas de extrema derecha, que tienen sus diferencias entre ellas. Ayer mismo lo vimos en Holanda en la votación al Senado. Así que la cuestión española y la cuestión europea, si bien es más difícil
traducir políticamente la europea al terreno español, aunque muchas de las reformas estructurales y demás es imposible desvincular las unas de otras. Hay que buscar alguna manera de entender la España que viene, o la que puede ser, con la Europa que ya es y la que viene. Y bueno, me deja muchas cosas, pero ahora si queréis le discutimos. Yo, si os parece, os hago un par de preguntas que me han salido así con las intervenciones, y después ya sí que sube de Lucía, hace un poco de conclusiones y abrimos el turno de palabra. En primer lugar, tú, Clara, hablabas como más del feminismo, y yo últimamente he tenido bastantes veces en la facultad en Barcelona el mismo debate sobre el tema del feminismo liberal, que es decir, yo intentaba defender ante algunos compañeros que eso es algo bueno, entre comillas, porque es una expansión del campo el hecho de que Ciudadanos se vea obligado a aceptar el término feminismo, y que en esa frontera es donde se va a jugar siempre. No sé cómo lo veis vosotros esto, porque es un poco lo que decías tú, Jorge, ¿no? De que hay mucha gente, ¿no?, que dice, no, esto es una cooptación y tal. Entonces no sé cómo lo veis. Porque, por ejemplo, a veces hay eslóganes que a mí me sorprendían, por ejemplo, de la Mani del 8M. No, por ejemplo, ¿el feminismo será antirracista o no será? Y mi pregunta era, ¿que alguna vez ha sido racista el feminismo? Y luego después, un poco más a lo que tú hablabas, Jorge, creo que has hablado mucho de las nuevas encrucijadas, y te voy a preguntar un poco por las salidas. Porque, por ejemplo, hablabas del Green New Deal, pero cuando se habla de esto, mi pregunta es, ¿solamente eso? ¿O tiene que esto ir acompañado de algún tipo de renta básica? Y lo que has dicho que te habías dejado, en vivienda, ¿cómo aplicamos el Green New Deal o un plan verde en vivienda, ¿no? No sé, os abro un poco estas preguntas, a ver qué os parece. Vale. No, digo que hablamos, o sea, quizás mejor si queréis hacer alguna pregunta más y luego yo os comento algunas más cosas de la revista de Madrid, porque si no, quizás hay preguntas similares. Vale, vamos a responder esto y ya vamos a preguntar directamente. Vale. Bueno, a ver, efectivamente, ese debate creo que cada vez va a estar más presente en la medida en la que creo que, por ejemplo, Ciudadanos va a seguir con esa estrategia de disputar el feminismo. Yo creo que es una buena noticia que un partido que llegó, bueno, en el año 2015, Ciudadanos, venía básicamente con propuestas tan peligrosas como las de Vox y más peligrosas que las del Partido Popular. Sigue dando bandazos y perfectamente podría volver a ellas, porque creo que es un tema del cual no tienen del todo claro qué les viene mejor, ¿no? Pero sí que es cierto que al calor del último 8 de marzo han vuelto, parece, a una estrategia más de disputar el feminismo, y entonces lo quieren disputar poniéndole un apellido, ¿no? Yo creo que es bueno porque es el síntoma de la hegemonía del feminismo y por tanto quieren su cacho del pastel, ¿no? Sí que creo que aquí hay dos planos en los cuales pensar esto. Uno es el plano en el que hacemos un análisis. Para mí el feminismo tiene que ser, si es un proyecto como el que antes analizábamos, capaz de responder a los retos que tenemos en el siglo XXI y en las sociedades actuales, un feminismo que tenga enfrente al neoliberalismo, y un feminismo, por tanto, que no solamente hable de las demandas de las mujeres, sino que conecte con las demandas de la mayoría social. Eso es un feminismo del 99% que tiene que encontrar la manera de hacer alianzas con la lucha por la vivienda, la defensa de la sanidad pública, la educación, las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, creo que el feminismo es capaz hoy en día de plantear una alternativa a las sociedades actuales y al modelo capitalista actual. Yo esto lo creo firmemente, y de hecho por eso pienso que el feminismo tiene la potencia que tiene, y por eso pienso que están equivocados esos teóricos de izquierdas que de repente se ponen a patalear contra el feminismo y dicen, uy, no, pero ¿por qué ahora hablamos de feminismo y no de clase? Bueno, es que resulta que a lo mejor para replantear la cuestión de la clase el feminismo ahora es mejor.
pero no porque sea otra cosa, sino porque tiene la potencia de hacerlo. Claro que con el feminismo podemos hacer un replanteamiento de la sociedad de clases, y por eso me parece que es potente. Y estoy totalmente de acuerdo, en realidad lo que está en juego ahí es su identidad de teórico de izquierdas, que siempre ha tenido razón hablando de las mismas cosas. Esto en el plano del análisis. Ahora bien, una vez hacemos este análisis, la pregunta es cómo se interviene políticamente, que no es diciendo esto. Entonces, ¿cómo se interviene políticamente? ¿Diciendo el feminismo es anticapitalista o no será, o es antirracista o no será? Creo que no. Creo que eso es terrible, creo que eso es hacer lo contrario de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque si Ciudadanos está disputando el feminismo con un apellido, lo que mejor le puede venir a Ciudadanos es que nosotros disputemos el feminismo con otro apellido. Y que por tanto, si él disputa la mitad, pues nosotras disputemos la otra mitad. Si Ciudadanos disputa la mitad del feminismo, nosotras tenemos que seguir disputándolo entero, obviamente. Y la mejor prueba de que Ciudadanos no está totalmente en condiciones de dar esa batalla es que le tiene que poner un apellido para disputarlo. Es que no dicen somos feministas y punto. Por tanto, eso quiere decir que nosotras tenemos ventaja. Por tanto, no hay que dar ni un solo paso atrás y retroceder. Así que, por tanto, nosotras vamos a seguir disputando, nosotras y nosotros, el feminismo y punto. Y nadie tiene que ponerle un apellido, porque es un retroceso. Entonces, esto me parece fundamental. A Ciudadanos le vino muy bien en el anterior 8 de marzo decir que como el manifiesto hablaba de anticapitalismo, que por eso no iban a ir a la manifestación. Es que no queremos debatir ahora mismo del término anticapitalismo, tenemos que debatir ahora mismo de ese en el cual hemos ganado muchísimo en los últimos años, que es el feminismo. Sí que me parece crucial, por tanto, que nadie apellide en estos momentos el feminismo, porque sería un enorme retroceso. Estoy de acuerdo, de hecho me viene a la cabeza, ¿os acordáis hace 2015, cuando los de Ciudadanos aparecieron con lo del cambio sensato? Le tenían que poner el apellido sensato porque cambio eran otros, éramos otros. Y es precisamente esa subordinación a una realidad de la cual no te puedes escapar, pero tienes que ponerle un apellido. Aquel que le tenga que poner el apellido es una forma de admitir que estás en un campo que no dominas. Y lo peor que puede hacer aquel que se llamaba cambio, o aquel que se llama feminismo, o lo que sea, es empezar, no. Si tú le pones, lo que dices, si tú le pones un apellido, yo le pongo otro. Es al revés. De hecho, me acuerdo del año pasado, ¿no?, cuando Arrimadas decía, no, porque en realidad es ideológico, ¿no?, lo del feminismo. Y es anticapitalista. Había gente que decía, pues claro que es anticapitalista. No, hombre, hay que ser un poco más zorro, aunque lo seas. O sea, si es que nadie está discutiendo lo que uno es o lo que no es, puedes no serlo o lo que sea, pero te quiere llevar a ese terreno. ¿Qué le conviene? ¿Le conviene discutir en ese momento sobre ese anticapitalismo? No, aquí lo que hay que discutir es, ¿pero tú estás a favor de que el subempleo afecte más a las mujeres? ¿Estás en contra de la brecha salarial? ¿El tema de los cuidados? Es decir, cuestiones que ponen en duda todo el ordenamiento, pero que son de sentido común al mismo tiempo. No vas a ponerte a debatir sobre la metafísica, que como, pero si es que eso es precisamente de lo que quiere ella discutir, llevarte a su terreno, y hay que hacer precisamente lo contrario. En cualquier caso, yo creo que obviamente todo movimiento conlleva un contramovimiento y todo es una relación. Y a mí lo que me interesa es la tensión que se da. Cuando Vodafone saca la publicidad, o Christian Dior, que saca la camiseta de todas deberíamos ser feministas, y Vodafone lo de luchar reinas, ¿no? Algo así con lo de Juego de Tronos y tal. Es al revés, no hay que verlo como, ¿veis cómo en realidad el feminismo es un movimiento neoliberal, no sé, con toda la paranoia que haya encima? No, es al revés, es precisamente cómo esto provoca un arrastre donde todos los actores políticos, empresariales y quien sea, intenta ubicarse en esa situación. Y solo porque existe esa sociedad moviéndose es porque existe una tensión. De no existir tensión no habría movimiento. De no intentar capturarte, no le importarías a nadie. Y es esa condición lo que permite que exista. Os he dicho de otra manera, lo de la camiseta de todas deberíamos ser feministas, de Christian Dior, de alguna manera la lucha de clases en una camiseta, en esa tensión hacia dónde se arrastra una cosa y hacia dónde se arrastra otra, pero es el síntoma de la vitalidad de un movimiento, aquello que genera esa, digamos, ese debate público y ese cruce, ¿no?
Preguntabas por las salidas, ¿no? Con el tema del Green New Deal y demás. Claro, hay un problema, o sea, muchas veces hay como lecturas dicotómicas. Si es esto, no puede ser esto. Yo no soy fetichista de las medidas en sí, sino que me interesan más los análisis o las lógicas que dan lugar luego a las medidas. Lo he dicho de otra manera, la renta básica incondicional en sí misma no te dice nada fuera del contexto en el cual se inscriba, sino que hay una disputa por el propio sentido de aquello que puede producir. Y eso no se produce de manera aislada, sino que es un conflicto por aquello que es y aquello de lo que va acompañado, ¿no? Porque uno podría decir, no sé, una renta básica para quitar todos la sanidad y la educación, y te doy un cheque, ¿no? A los Milton Friedman. Eso tiene una lógica y un sentido, una orientación política totalmente distinta a una perspectiva que lo que busca es ampliar el tiempo libre de la sociedad para poder decidir. O dicho de otra manera, todos los experimentos que hay, cuando se alerta de la posibilidad de que los experimentos den lugar a que la renta básica pueda desincentivar la búsqueda de empleo, ¿en qué sentido? Quiero decir, a mí una de las grandes virtudes que creo que puede llegar a tener la renta básica, o la incondicionalidad de unos ingresos asegurados, es la posibilidad de rechazar trabajos precarios. Es que esa es la gran virtud. Eso es precisamente lo que puede permitir, ahí donde dices, mejor tener un trabajo que no tener ninguno, ¿no? Que es algo que se estudia en los departamentos de universidad y luego lo dicen en las tertulias, poder decir, ahí te lo quedas tú porque tengo una garantía de rentas, tengo una garantía de servicios, tengo una garantía de un acceso a una vivienda asequible, tengo unas condiciones de seguridad para poder, y obviamente dentro del mismo marco capitalista, nadie sabe todavía cómo se sale del valor, tengo la capacidad de poder vender más cara mi fuerza de trabajo. Tengo la posibilidad de no tener que someterme de manera tan burda a la coacción. Y por lo tanto tengo un mayor margen de libertad, porque tengo más capacidad de decidir sobre mi tiempo propio, sobre mi cuarto propio, ¿no? En términos de Virginia Woolf. ¿Ella por qué tiene un cuarto propio? Porque recibe una herencia. Y por eso tiene la autonomía total para poder decidir qué hacer con su propio tiempo y poder escribir. Y la pregunta es la inversa. ¿Cuánto talento estamos perdiendo por gente que tiene que estar sirviendo copas, reponiéndole al campo y no puede estar ejerciendo ese tiempo para otro tipo de cosas? Porque tiene que estar pagando facturas. ¿Cuánta creatividad nos estaremos perdiendo? Precisamente aquello que decía Lenin, ¿no? Decía el capitalismo dinamita el espíritu emprendedor del 99% de los trabajadores. Bueno, pues esa misma lógica es la que se aplica. ¿Cuánto perdemos porque la gente vive, porque tenemos un mercado laboral y unas condiciones de vida que están por debajo de las capacidades de la sociedad? Así que habría que darle la vuelta. Y con la cuestión ecológica, queremos racionalizar los horarios, flexibilizar los horarios en el sentido de elegir tú la flexibilidad. A mí no me parece mal, siempre y cuando tengas tú la capacidad de elegir, no que te venga, no que se te imponga y te cambien los horarios todos los días. Queremos reducir los desplazamientos contaminantes. Eso todos los caminos conducen a Roma, y Roma en el capitalismo significa cuál es el papel específico que tiene el trabajo como vertebrador de la sociedad del valor. Y eso tiene que ver con trabajar menos horas y por lo tanto reducir esos desplazamientos. Esto es incompatible con la necesidad de una suerte de, ¿no? Como diría Matsukato, de Estado emprendedor, de esa orientación pública hacia sectores más productivos y por lo tanto que generan más riqueza y por lo tanto liberan más tiempo, porque la productividad es eso, es hacer más con menos, y por lo tanto la pregunta es ¿y cómo se utiliza ese tiempo liberado? Y uno de los efectos que podría tener la incorporación de derechos incondicionales es el aumento de la productividad, porque se aumenta la inversión en tecnología. Porque recordemos, y aquí hay otra disputa sobre imaginarios que es fundamental, por ejemplo con lo de Cabify. Esto es, que por cierto tiene una propaganda fake que dicen que reducen por cada Cabify que coge, reducen 15 coches particulares. Yo me he metido en la página, no hay nada, esto es mentira. Sí, esto es mentira, ¿sabes? Y aparte que todos los estudios dicen lo contrario en todas las ciudades de Estados Unidos, porque la gente en lugar de coger el autobús, en lugar de ir caminando, cogen un Uber. Y por lo tanto colapsa la ciudad, construyes más carreteras y colapsas más la ciudad. La disputa del imaginario, que es supuestamente cómo se concibe ahí la modernidad y el atraso, el avance y el atraso, que es esto es como los productores de velas contra la electricidad. En realidad es mentira. En realidad en el capitalismo jamás se ha utilizado, se ha invertido en la tecnología si eso no reducía el coste. Es decir,
si los salarios son muy bajos, no sale a cuenta invertir en capital fijo, porque sale más a cuenta seguir pagando salarios de miseria. De hecho, en todos los ejemplos históricos, no sé, en el siglo XIX se utilizaban, en lugar de caballos, se utilizaban a mujeres para sirgar los campos porque salía más barato. Solo cuando se eleva las condiciones de vida de la población, legislativamente, salarialmente y con mejores condiciones de vida, obliga, porque sale más caro, obliga a tener que invertir en tecnología, porque sale más barato el coste de producir esa tecnología que el coste que es contratar. Y eso obviamente aumenta la productividad, porque te permite hacer más con menos. Así que una sociedad que pueda rechazar trabajos de mierda es también una forma de impulsar la inversión en tecnología y por lo tanto mejorar la productividad y por lo tanto ser más ricos y poder liberar más tiempo, que es lo que hay detrás de todos los avances que hemos visto en el siglo XX y demás. La pregunta ya terminó. ¿Cómo combinar la creación de nuevos empleos que tengan condiciones dignas, digamos, en sectores para descarbonizar la economía? Y eso tiene mucho que ver con que vivir mejor es más eficaz, o dicho de otra manera, por cada euro que se invierte en plantar árboles, se retornan creo que 2 o 3. Por cada euro que se invierte en infraestructuras para la bicicleta y peatonalizar las calles, se revierten otros tantos. Por cada euro que se invierte en renta garantizada en Navarra, se revierten 1,2 euros. Es decir, por cada euro que se invierte en nutricionistas en la sanidad, se revierten otros tantos euros. Es decir, que la mejor forma de ahorrar y ser más eficaz es vivir mejor. ¿Y por qué? Porque se reducen gastos en sanidad, porque se reducen gastos en calefacción, es decir, ahí hay un campo de creación de empleo, pero la dinámica, y aquí ya nos vamos, la dinámica inmanente del capitalismo, digamos, de ampliar su capacidad de nuevos sectores productivos, siempre genera nuevas contradicciones. Entonces, ¿cómo ir generando una suerte de pasarela de al mismo tiempo generar empleo en sectores renovables, etcétera, eficiencia energética y demás, al mismo tiempo que se van generando pasarelas para ir garantizando, para ir avanzando hacia una sociedad del tiempo libre garantizado? Y eso permita mejores condiciones de vida. Sociedades donde mejor se vive porque se trabaja menos, lo cual no quiere decir que se hacen menos cosas. Es al revés. Es muchas veces el trabajo lo que impide poder desarrollar actividades que no puedes hacer porque aquí llegas muy cansado a casa. Y para terminar, solo hay que discutir el concepto de libertad. Que el concepto de libertad hoy está... Yo me acuerdo hablando con algún compañero hace años que me decía, no, la libertad es cosa de liberales. Claro, digo, joder, si la libertad es cosa de liberales, ya está, hemos perdido todo. Que es la libertad del dinero, la libertad de puedo hacer lo que quiera si tengo dinero para ello y lo puedo comprar. Hay que coartar esa libertad, porque esa libertad se basa en la no libertad de otros. Lo he dicho de otra manera, una mujer, y eso tiene que ver con la cuestión de clase, una mujer soltera, con 2 hijos, con un trabajo a jornada parcial, que tarda 1 hora en ir y volver al trabajo, que tiene que poner lavadoras, que tiene que hacer la cena y demás, es una persona que no es libre, porque no tiene ninguna decisión sobre su propio tiempo de vida. Y por lo tanto es una persona que vive totalmente sometida a la coacción. Y hay que buscar mecanismos para que las personas, la sociedad, pueda ser individual y colectivamente más libre. Me callo. Si os parece bien, abrimos el turno de preguntas. Tenemos bloques de 2 o 3, ¿no? Y vais respondiendo. ¿Quién se anima a la primera? Lucía. A ver, yo estoy de acuerdo con Jorge con todo lo que planteas sobre la cuestión del trabajo, pero ayer justo lo estábamos comentando con los compañeros y yo estudié en su momento el movimiento de trabajadores desocupados en Argentina y precisamente lo que ellos decían es no queremos ser vagos, no queremos subvenciones, queremos ser trabajadores, por eso se ponían el logo de trabajadores desocupados. Entonces, lo que yo me planteo es ¿cómo compatibilizamos toda esta cultura de la dignificación del trabajo, que todos tenemos en cuenta y todas que el trabajo dignifica, con precisamente decir, oye, es que a lo mejor, ¿sabes? No dignifica, hay trabajos que no dignifican. Y la cuestión de la renta es precisamente para poder rechazar esos trabajos que no dignifican, pero me parece como complicado romper eso. Espera, que vamos a coger. Vale, perdón. Si hay más preguntas. De hecho, no. Como parece que no, o sea, puedes tirar directamente. Sí, no. ¿Nadie se anima? Si nadie se anima... Sí, es que... Bueno, en primer lugar, agradecer a los ponentes que hayan podido venir y hacer el acto. Quería hacer una pregunta sobre feminismo y identidad nacional.
partir de varias cosas que habéis ido comentando, ¿no? Diría que el campo progresista, aquella identidad más potente que ha tenido, al menos que continúa teniendo en cierta medida, un momento expansivo hegemónico, el feminismo, me parece, bueno, quería preguntar cómo creéis que se podía vincular con la identidad nacional para resignificarla en un sentido progresista. Es decir, sabemos, digamos, como lo complicado que es disputar España, que en un sentido, digamos, parece fácil, pero en relación a ciertos símbolos, sobre todo la bandera, es algo más complicado. Me acuerdo del 8 de marzo del año pasado, que hubo una escena como muy curiosa e interesante. Es que en un momento de la manifestación aquí en Madrid había una bandera de España que tenía el símbolo feminista, y generó una manifestación con una reacción heterogénea, de la gente no sabía cómo responder a eso, entonces había gente que silbaba o gente que no entendía, pero en general, digamos, y ya termino, que si de un lado vemos que la explicitación o enunciación de un discurso machista políticamente, es decir, desde Andalucía, y que además se vincula con una manera también muy determinada de entender la identidad nacional, cómo pensar esa potencia que tiene el feminismo para darle otros moldes, otra manera de entender lo que es el miembro de una comunidad como es la comunidad. Con estas dos de momento respondemos más, ¿no? Y después si hay más ya seguimos. No, empieza tú, que me la voy a pensar. Vale. A ver, es una cuestión compleja, ¿no? Porque decía Hannah Arendt al principio de su libro La condición humana que una sociedad de trabajadores que de repente se encuentra sin trabajo es una sociedad, si mal no recuerdo, que se queda como desnuda, se queda sin saber qué hacer. Porque todos tus referentes, toda una ética forjada durante siglos, todo tu sentido de utilidad de ser alguien en el mundo, tiene que ver con eso. Y yo creo que eso es uno de los grandes abismos en los cuales nos enfrentamos en el siglo XXI, ¿no? Cómo buscar otras formas de ser en el mundo, que no tengan que pasar por ser trabajador. Y ahí yo sí que creo que el feminismo tiene un potencial enorme como crítica de la economía política. Es decir, no tanto para reivindicar, que yo ahí no coincido para nada con Federici en su crítica que hace de Marx, no tanto para criticar que Marx se olvidó, o lo que sea, se olvidó de que las tareas de cuidados generan valor, porque es que no lo hacen, porque la forma de... lo hacen directamente. Digamos, es más una muestra de que puede existir otro tipo de riqueza, lo que puede llegar a dar de sí el feminismo, que la reivindicación de ser considerado el mismo tipo de riqueza. Aquí lo que hay es... Entendemos que el capitalismo es una forma social de riqueza, que se hace pasar por una forma natural de riqueza, como si fuera la única posible. Creo que esa potencialidad de una crítica de una riqueza distinta a la riqueza que toma la forma de la mercancía es algo que se puede ir desarrollando. Ahora bien, lo que comentabas de los trabajadores que ocupaban las fábricas en la Argentina, es que es normal, es que es una sociedad de trabajadores, que es lo que son nuestras sociedades del siglo XVIII, en tanto que trabajadores, cuando te quedas sin trabajo lo que reclamas es trabajo, porque tú la única manera de acceder a los medios de vida, a comer, a vivir, es a través de los medios de empleo, y cuando desaparecen esos medios de empleo, ¿de qué vas a vivir? Si no. Entonces es normal que en tanto que trabajador tengas que reivindicar esos, ese trabajo. Ahora bien, es que hay un problema que va más allá de bueno, sí, pero lo tuyo es que es como muy romántico y eso estaría muy bien, pero no, digamos, eso no es factible. El problema que tenemos es al contrario. Es que cada vez más el trabajo pasa de ser de una fuente de seguridad, garantías y demás, a lo contrario, a una fuente de inseguridad que genera figuras de trabajadores pobres, que impide a la gente poder desarrollarse y que genera cada vez más capas de gente que se queda fuera y que reclama poder incorporarse, no quedarse fuera del circuito del trabajo del dinero, pero es que el circuito del trabajo del dinero deja cada vez a más gente en el alambre. Entonces, en esa contradicción hay que buscar maneras de garantizar que nadie se caiga. Y sobre todo, no solo condiciones materiales de vivienda, renta y demás, condiciones subjetivas de comunidad, de reconocimiento. Los seres humanos necesitamos ingresos estables y suficientes y que se reconozca lo que hacemos, sentirnos útiles en sociedad. O buscamos otros mecanismos, o si no, vamos a vernos
digamos, se va a dar esa situación de cepo, de constante situación de no me dejan ser trabajador, no puedo serlo, porque me expulsan, pero al mismo tiempo es lo único que sé hacer, ¿no? Pero eso muchas veces con esa ética construida se hace como sinónimo de solo se te valora si tienes un trabajo por el que te remuneran, por el que te pagan, si no es un hobby lo que estás haciendo. Y por lo tanto tú te sientes que eres algo si te están pagando por ese algo. Claro, ahí de nuevo el feminismo creo que puede poner en duda, en plan, perdona, ante que no hay cuestiones socialmente útiles, fundamentales para sostener la vida, por las cuales nadie nos paga, ¿eh? Así que eso cortocircuita esa lógica de solo es reconocible y solo es, digamos, interesante si te pagan por ello. Pues hay que dinamitar esa lógica. Y ahí, de nuevo, lo que decía Aristóteles, ¿no? La pregunta clave es con qué clase de actuación hay que llenar el ocio. Claro, ellos entendían la vida contemplativa y demás, pero en nuestro caso es con qué clase de actividades, de formas de pertenencia podemos llenar todo ese tiempo liberado que o bien se convierte en paro crónico, en desigualdad y en exclusión, o bien se convierte en formas democráticas de pertenencia. Actualmente, por ahora, lo que se está convirtiendo es en paro crónico y en sensación de inutilidad. Y claro, es normal que la gente quiera ser, ¿no? Quiera reclamar aquello que se es. Pero siempre se ha pensado como que si no tienes eso, entonces es vagancia. Yo creo que hay que romper esa idea. Está muy bien el derecho a la pereza de Paul Lafare, y a mí me encanta el Dolce Far Niente, pero creo que conduce un equívoco, que es, si no es un trabajo, y por trabajo entiendo no actividad, sino relación social, es decir, yo puedo lavar los platos en mi casa y relajarme, que esa misma actividad, si lo hago en una relación social, en una cadencia, sometido a una temporalidad, a unos horarios y con arreglo al fin, digamos, con la finalidad de hacerle ganar dinero a alguien en un restaurante, se convierte en un trabajo. Lo que lo diferencia no es la actividad, es la relación social en la que se inscriba, o dicho de otro modo, todas esas tareas de cuidados serían trabajo, en los términos modernos, si se incorporara una relación social donde se vende aquello que haces y por lo que te pagan. Entonces, si alguien monta una empresa de mujeres que van a limpiar, eso es un trabajo. Pero eso no quiere decir, es la misma actividad, pero de distinta manera, o de otra manera más fácil. Como decía Marx, una mujer que canta como un pájaro es una trabajadora improductiva. Esa misma mujer, si hay un empresario que le contrata su canto, o ella vende su canto y se convierte en un comerciante, o se convierte en una trabajadora asalariada y productiva. ¿Por qué? Porque hay alguien que le está comprando ese canto que le permite generar un beneficio. La misma actividad, que puede ser preciosa, aunque nadie te pague, solo se convierte en trabajo si te pagan por ello, como la viñeta de Quino, ¿no? Esa del violinista, que le aplauden cuando está dentro del escenario, pero luego se viste como si fuera una persona sin hogar y todo el mundo le insulta. Es lo mismo, solo que en relaciones sociales totalmente distintas. La pregunta es qué tipo de relaciones sociales podemos construir para sentirnos útiles, formar parte de la esfera pública, ser en sociedad, sin necesariamente tener que ser la figura del trabajador. Y esto, yo entiendo que la primera reacción es el espanto, ¿no? Pero es que creo que estamos en ese abismo, se va a ir ensanchando. Y con respecto a lo del tema ecológico, yo creo que ya es hora de empezar a utilizar una suerte de venganza situacionista, la idea de, no, es que hay que construir alternativas. No hay que construir alternativas, no hay otra alternativa más que un proceso civilizatorio en torno a la cuestión ecológica, si queremos vivir en este mundo. Es decir, devolverles el boomerang de Margaret Thatcher. No hay otra alternativa, no hay otra opción, salvo que quieras ciudades cenicero y morirte. Pero yo creo que hay que explicitarlo de esa manera. No hay otra alternativa, y esto es una cuestión civilizatoria. Esa gente que quiere entrar con el coche hasta la cocina, no sé qué, mira, no hay otra. Porque si decimos que hay alternativas y tal, no, solo hay esta. El resto son locuras. Vale. A ver si sé explicar esto, porque has hecho una pregunta como creo que muy interesante, un poco como difícil. Creo que efectivamente hay ahí un trabajo político muy interesante que hacer. Antes decía que creo que la crisis de certidumbres a la que de alguna manera viene a responder o que viene a capitalizar, por ejemplo, Vox, me parece que está imbricada con la crisis de la masculinidad, ¿no? Entonces, para mí la figura es
Abascal sacando la pistola. O sea, es que me parece ya como muy freudiana la cosa. En plan, Abascal diciendo que hay que ir con pistola. Me parece la definición de la crisis de la masculinidad. Claro, me parece obviamente que el feminismo tiene que hacer una disputa por la identidad nacional y que tenemos de alguna manera que reivindicar, esto ha caído casi por su propio peso, ¿no? La España del 8 de marzo frente a la España de Colón. Y se ha contado así, en plan, la mayoría de los españoles y de las españolas salen a la calle el 8 de marzo, celebran la igualdad y quieren un país donde los hombres y las mujeres sean iguales, y luego hay una España que reacciona a eso, que es la España de Vox, de Ciudadanos, del Partido Popular, antifeminista, y que nosotros claramente tenemos que explotar eso y hacer un orgullo nacional, el hecho de que, pues lo que decía antes, ¿no? que toda Europa mire a España el 8 de marzo, contar eso como una cosa de la que estar orgullosos y orgullosas, y hacer de esto un relato, ya digo, nacional. Pero precisamente porque está imbricado, lo que decía antes, me parece que esa operación se hace, o sea, esa disputa por la identidad nacional se hace haciendo una disputa por la masculinidad. Me parece que no se hace sin eso. O sea, me parece que de fondo lo que hay es quién gana el relato de que es un hombre español. Y claro, es como mínimo delicado. Yo siempre he tratado de explicar, de hecho del libro que reseñáis aquí, en Leonas y Zorras, que me parece que el feminismo que no es capaz de ganarle a Vox y a la reacción es ese que solamente le dice a los hombres lo que van a perder, en vez de decirle a los hombres lo que van a ganar. Si el feminismo solamente le explica a los hombres lo que no pueden ser y lo que tienen que dejar de hacer, me parece que lo tenemos bastante complicado, ¿no? Y en ese sentido, el feminismo no puede proponer o prometer una abolición de la masculinidad. O sea, si nosotros lo que decimos es, para que el feminismo triunfe, tiene que erradicarse de la faz de la tierra la masculinidad, yo creo que vamos mal. Yo creo que van a ganar otros, ¿no? Entonces, creo que, o sea, las reflexiones políticas que más me interesan son siempre esas que entienden que la identidad, en este caso la masculinidad, pero tiene todo que ver con la cuestión en general de la identidad nacional, las identidades son cosas complejas y fracturadas en su propio interior. La masculinidad no es una cosa homogénea y ya dada, como una especie de naturaleza que se mantenga igual a sí misma y que tengamos por tanto que o asumir en su totalidad o desechar y tirar a la basura. La masculinidad es una cosa que tiene muchas fallas, brechas y diferencias en su interior, y precisamente por eso es disputable, ¿no? En el libro pongo un ejemplo de lo que me parece que es justamente disputar la masculinidad en un sentido transformador, que es que cuando yo era profesora de secundaria tenía que dar una clase pues, para hablar de la homofobia con mis alumnos, y entonces invité a dos compañeros míos, los dos gays, que vinieron a contarles a mis alumnos de cuarto de la ESO. Imaginaros, es una edad especialmente jodida para esto de la homofobia, donde la mayoría de los chavales y las chavalas están en el armario y no se atreven a decírselo a sus compañeros. Bueno, pues vinieron dos amigos míos que contaron su relato de cómo salen del armario, le dicen a sus amigos, le dicen a su familia que son gays. Y es muy curioso porque en vez de ser una clase donde explícitamente les dices a tus alumnos, chicos, esto está mal, hay que defender la igualdad, la pluralidad de identidades sexuales, el derecho de todo el mundo a querer a quien quiera, fue una clase en la que mis amigos empezaron a contar cómo se fueron desembarazando de los prejuicios y de las, no sé, de las obligaciones y de las censuras sociales, y empezaron a... Esto fue una operación, como hablábamos antes de la seducción, puesta en práctica. No hablar de la seducción, sino mis amigos gays sedujeron a mis alumnos, porque mis alumnos empezaron a ver delante de ellos mismos a hombres libres, a hombres mucho más valientes que un chaval que para ser tío y para ser hombre tiene que estar todo el rato señalando a los maricas o diciendo que las chicas no sé qué. Es decir,
disputaron lo que significa ser un hombre libre y disputaron lo que es ser un hombre valiente. Y mis alumnos que salieron de mi clase queriendo parecerse a ellos, queriendo ser como ellos. Eran un ejemplo de lo que es un hombre libre. La libertad, la valentía, son cosas que forman de alguna parte, forman parte de la masculinidad. Si tú disputas esos elementos, en realidad al final no se sabía quién eran más hombres. Si mis amigos gays o los chavales que por tener todo el rato que cumplir con lo que se espera de ellos, tienen que estar maltratando a otros en el vestuario del equipo de fútbol. ¿Es eso un hombre más hombre que el que decide que va a vivir su vida libremente y le importa una mierda lo que piensen de él? Pues eso es lo que se puso en duda ahí, ¿no? Entonces, las identidades y la masculinidad también es una cosa que es transformable, es disputable, es resignificable. Y creo que esa disputa por la identidad nacional, me parece que Abascal con la pistola lo revela, pasa por una profunda disputa de qué hombres quieren ser los españoles, qué tipo de hombre hace a un español sentirse orgulloso de sí mismo. Y por eso creo que el discurso feminista ahora mismo, primero, tiene que pensar muy bien cómo disputa la masculinidad. Segundo, pienso que el papel de los hombres en el actual contexto es crucial. Me parece muy importante cómo actúen los hombres, si son ejemplo de feminismo, cómo lo van a ser y qué tipo de discursos van a hacer hacia otros hombres. Y me parece que el objetivo que tenemos aquí todos y todas es decirle a Abascal que un hombre que necesita sacar la pistola es un hombre acomplejado, débil y profundamente miedoso. Y que los hombres valientes no tienen miedo a la igualdad y que los hombres valientes no necesitan ir exhibiendo pistolas porque no tienen ninguna carencia de falo. Esto no lo vamos a decir, pero es un poco lo que hay ahí de por medio. Entonces, hay esa guerra aquí en medio, o sea, tenemos que librarla y tenemos que ganársela. Como del mismo modo tenemos que decir que quien hace política valiente y quien hace política y que las fortalezas políticas son escuchar, las fortalezas políticas no son imponer, que el tipo de política de la testosterona que se hace con Cataluña es en realidad una política de la impotencia y que las fortalezas en política tienen que ver con saber integrar al otro y saber construir un país en el cual convives con quien no tiene por qué coincidir contigo en todo y que eso te hace más fuerte, no más débil. Y que yo es que lo pensaba ayer, esto de ¿habéis visto a las mujeres de Vox que ahora mismo salen haciendo vídeos diciendo hombres, os vamos a defender porque vienen las mujeres y las feministas a por vosotros, ¿no? Pues yo lo estaba pensando y digo, es que la cosa políticamente más productiva y más eficaz contra este tipo de discursos es decir que esto que hace Monasterio o las mujeres de Vox con los hombres en realidad es una infantilización de los hombres y una victimización de los hombres. O sea, porque nos quieren poner a las feministas como esas que, ¿no?, que somos, que nos victimizamos permanentemente. Bueno, este discurso de hombres, os vamos a cuidar. No sé si habéis visto el vídeo ese que rula por ahí de podéis seguir diciéndonos piropos, invitándonos a cenar. Bueno, ese tipo de cosas hay que decir. Los hombres de este país, los hombres la mayoría de los hombres de España no necesitan unas madres que les infantilicen como si fueran niños pequeños y que les vengan a cuidar. Y que todo el rato les digan, pobrecitos de vosotros, que os vienen a hacer daño, yo os voy a cuidar. Porque parece el síndrome de Munchausen. ¿Sabéis lo que es el síndrome de Munchausen? Madres que hacen que sus hijos las necesiten mucho y les infantilizan para poder seguir cuidándoles. Bueno, pues Vox hace un discurso feminista del síndrome de Munchausen. Los hombres valientes, libres y fuertes no necesitan que nadie les venga a victimizar y a convertir en niños pequeños porque pueden perfectamente convivir con las mujeres en pie de igualdad en el mundo en el que estamos y además son suficientemente seguros de sí mismos como para, sí, poner en duda algunas cuestiones y replantearse algunas cosas, pero eso es un síntoma de fortaleza. Y esa disputa creo que tenemos que darla y de ella depende, ya digo, no solo una disputa feminista por qué quiere decir ser hombre, sino en realidad una alternativa al tipo de discurso de identidad nacional que hace un tipo que viene con el caballo y las pistolas. No sé, más preguntas.
cosas y ya terminaríamos porque tampoco nos queda mucho más Daría muy brevemente. Aprovecho también para agradecer a Clara y a José que hayan venido y a todos vosotros. Y nada, simplemente invitaros a que si alguno o alguna quiere mandarnos ahí algún artículo, que está la revista online en las redes sociales, podéis escribirnos. Y luego contaros que para el próximo mes de abril, ¿no?, estamos preparando también un evento con Leganemos, allí en Leganés, que creo que va a ser el 10 de abril, pero también lo pondremos en Facebook y Twitter. Y que para la presentación de la revista número 26, que sí que va a tener una temática bastante electoral, bueno, estamos pensando en un formato un poco de seminario para la semana del 22 al 26 de abril. Entonces, bueno, ya os avisaremos también. Y pues nada, muchas gracias por venir, ha sido un placer.